A petición de nuestros lectores, nuestros suscriptores y algunos alumnos, les voy a enseñar en esta ocasión cómo crear una aplicación con logueo y conexión a base de datos. El logueo o el login de una aplicación es algo muy común. Por lo general, la mayoría de los sistemas y aplicaciones tienen una restricción para el acceso a usuarios, es decir, solamente con las personas, los usuarios que que estén registrados pueden accesar a un sistema o pueden accesar a la aplicación. Esto es algo bastante común. En esta ocasión vamos a explicar cómo hacerlo utilizando Visual Basic y la base de datos SQL Server. También podríamos crearlo desde MySQL. Realmente es bastante similar, lo único que tenemos que hacer es descargar un conector y cambiar algunas instrucciones, pero fuera de ahí la lógica y la estructura es prácticamente idéntica. Quizás después pueda yo crear un video tutorial específicamente para MySQL. Todo depende de la petición que nos haga. Vamos a iniciar entonces y para ello vamos a entrar a Visual Studio. En mi caso yo estoy utilizando la versión 2010. Voy a crear un nuevo proyecto. Este proyecto va a ser de tipo aplicación Windows Form y vamos a ponerle como nombre logueo. Bien, vamos a dejar por un momento el diseño. Vamos a concentrarnos primeramente en la creación de la base de datos, después haremos el diseño y por último haremos ya las instrucciones y el código necesario para hacer el logueo de nuestra aplicación. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es crear nuestra base de datos. Hay dos formas de hacerlo. Una sería utilizando el mismo ID que nos muestra Visual Studio. En mi caso, yo aquí tengo el explorador de servidores del lado izquierdo. En caso de que ustedes no lo tengan, pueden ir al menú Ver en la opción Explorador de soluciones, que es este. Vamos a dejar de este lado. Bien, esa es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo sería mediante el programa SQL Server Management Studio, que sería en este caso el sistema o el programa más idóneo para crear nuestras bases de datos, las cuales se van a registrar dentro de nuestro servidor SQL Server. Así que tenemos dos opciones: hacerlo desde el mismo ID o hacerlo desde SQL Server Management Studio. En mi caso lo voy a hacer desde esa opción. Por lo general siempre me he acostumbrado a hacerlo desde aquí. Es más práctico para mí, un poco más sencillo, pero bueno, ustedes lo pueden hacer si lo prefieren desde el ID de Visual Studio. Bien, lo que voy a hacer primeramente, después de haber entrado a SQL Server Management Studio, voy a crear dentro de la carpeta base de datos, aquí aparecen algunas, voy a crear una base de datos nueva. Esta base de datos va a tener el nombre de login. El propietario lo vamos a dejar como predeterminado. En opciones vamos a dejarlas tal y como están, no vamos a hacer ninguna modificación ni tampoco en grupo de archivos. Solamente ponemos el nombre y damos aceptar. Esperamos y entonces se agrega dentro del listado de base de datos la base de datos login, la cual tiene todas las opciones necesarias. Vamos a empezar entonces creando nuestra estructura de tablas. Para ello vamos a dar un clic derecho sobre tablas y vamos a elegir nueva tabla. La primera tabla que vamos a hacer es la tabla de usuarios. En este caso va a llevar su ID. Esta tabla es la que nos va a permitir hacer el logueo para nuestra aplicación. El primer campo es el ID, el segundo va a ser usuario y el tercero va a ser password. El ID tiene que ser numérico, puesto que va a ser auto incremental o autonumérico, y en la descripción de especificación de identidad le vamos a poner sí, para que en este momento se indique que tiene que aumentar automáticamente. No se van a permitir valores nulos. El usuario va a ser de tipo varchar y vamos a dejarle un máximo de 50. Tampoco se va a permitir valores nulos. De la misma forma en password va a ser de tipo varchar sin permitir valores nulos. Bien, para no permitir que existan dos
o más usuarios con el mismo nombre, vamos a dejar que el campo usuario sea nuestra clave principal. Con esto vamos a restringir que existan dos personas que quieran poner el mismo nombre de usuario. También, si nosotros quisiéramos quizás expandir un poco más las opciones de este login, pudiéramos crear un cuarto campo que podría ser privilegios o el tipo de cuenta, con el cual nosotros pudiéramos determinar a qué opciones de nuestro sistema puede entrar el usuario y a qué opciones está restringido. Bueno, pero eso sería quizás complicarlo un poco más. Vamos a hacerlo bastante sencillo por el momento. Vamos a dejar solamente esos tres campos: el ID, que es autonumérico, el usuario, que va a ser de tipo varchar y va a ser clave principal, y nuestro password también de tipo varchar, y ninguno de estos va a permitir valores nulos. Vamos a guardar y le vamos a llamar a esta tabla usuarios. Bien, ya tenemos aquí nuestra primera tablita, que es la tabla de usuarios, y vamos a crear una segunda tabla, que es la tabla de contenidos. En este caso es una tabla que tan solo nos va a servir para que podamos mostrar contenido una vez la persona se haya logueado y haya sido de forma correcta. Vamos a ponerle un ID, vamos a ponerle, por ejemplo, hablemos de productos, así que vamos a poner una descripción de tipo varchar. Vamos a ponerle una marca igual de tipo varchar, pero vamos a ponerle un 30 y un precio que va a ser de tipo money. Vamos a indicar que no se van a permitir valores nulos. El ID tiene que ser autonumérico, ya lo especificamos, y vamos a guardarlo poniéndole el ID como clave principal. Vamos a guardarlo con el nombre de productos. Bien, esa tabla es la que se va a mostrar una vez la persona se haya logueado de forma correcta, y se van a mostrar los datos que existan dentro de la tabla de productos. Vamos a regresar tan solo, vamos a actualizar para que se vean las dos tablas. Vamos a regresar a usuarios, vamos a darle clic derecho, vamos a ir a diseño y vamos a cambiar tan solo la longitud de estos dos campos. Creo que es demasiado, 50, vamos a dejarlo en 30 y el password lo vamos a dejar en 20. Por muy largo que sea una clave, pues sería demasiado poner 50 caracteres, vamos a dejarlo en 20. Bien, ya tenemos entonces la estructura. Tenemos una base de datos llamado login, y dentro de la base de datos tenemos dos tablas: la de usuarios, que es donde van a estar los usuarios registrados, y la de productos, que es donde se van a mostrar los productos después de que la persona se haya logueado de forma correcta. Bien, ya tenemos nuestra base de datos. Ahora vamos a irnos a Visual Studio y vamos nosotros a realizar nuestro diseño de los formularios. Ya aparece nuestro primer formulario, que es el que aparece por defecto al momento que se crea. Vamos a crear un formulario más. Vamos a irnos a agregar Windows Form dentro del menú proyecto y vamos a elegir dentro de los elementos comunes, vamos a elegir Windows Form y vamos a buscar un cuadro o un formulario, perdón, que ya viene prediseñado para un inicio de sesión, o un formulario de logueo, que es este formulario de inicio de sesión. Ya aparece su nombre, vamos a dejarlo con el nombre de login y vamos a agregarlo. Automáticamente ya aparece aquí los datos necesarios que vamos a requerir para poder hacer nuestra conexión y entonces poder hacer el logueo necesario. Tenemos el nombre de usuario y la contraseña, y en ese segundo formulario es en donde nosotros vamos a mostrar la información de los productos. Vamos a crear en este formulario una pequeña etiqueta que diga productos. Vamos a hacerlo un poco más grande. Y ahí está. Vamos a cambiarle todo el tipo de letra al formulario para que se vea mejor. Lo mismo vamos a hacer con el formulario de login. Por lo general viene un tipo de letra por defecto. Realmente a mí no me gusta mucho ese tipo de letra, así que lo voy a cambiar por el de Verdana, o pueden ustedes cambiarlo por
el que más les guste. Voy a modificar los tamaños porque al momento de cambiar el tipo de letra también se modifican los tamaños. Bien, vamos a dejarlo así. Bien, ahora analicemos cuál es la información que aparece dentro de este formulario de login que se creó en base a una plantilla que ya trae Visual Basic. Vamos a darle doble clic al formulario y podemos notar lo siguiente. Tenemos primeramente un conjunto de instrucciones en las cuales nos indica que aquí podemos insertar el código necesario para la autenticación personalizada del usuario y la contraseña. También tenemos el código que tiene el botón OK, que es el botón de aceptar. Tenemos el código del botón cancelar y que son los que vamos a utilizar. Si damos clic en cancelar va a cerrar la aplicación y también hace lo mismo si le damos aceptar. Son códigos de ejemplo que nosotros tenemos que modificar para poder realizar el login necesario. Antes de continuar vamos a cambiarle el nombre al segundo formulario. Vamos a dar clic derecho sobre él, cambiar nombre y le vamos a poner productos. También vamos a hacer que al momento de que se corra la aplicación, el primer formulario que se muestre sea el formulario de productos. Si ahorita corremos la aplicación, lo primero que se va a mostrar es el formulario de productos, que es el primer formulario que se creó. Así que por defecto está inicializado allí. Vamos a hacer el cambio y para ello nos vamos a ir a proyectos en la opción propiedades de logueo, que es el nombre del proyecto, y vamos a ir a la opción de aplicación. En el apartado formulario de inicio vamos a dar clic en login. Con eso estamos indicando que el primer formulario que se tiene que mostrar es el formulario de login. Vamos a dar guardar, cerramos, vamos a ejecutar la aplicación y el primer formulario que se muestra es el formulario de login. Vamos a darle cancelar y se cierra la aplicación. Bien. Otra cosa que tenemos que hacer es hacer que este formulario quede centrado con nuestra pantalla. Para ello vamos a utilizar dentro de propiedades del formulario en la opción Start Position la opción Center Screen. La opción Center Parent, que es la que aparecía por defecto, esta la vamos a utilizar si estamos utilizando formularios MDI, pero en este caso no estamos utilizando formularios padre, así que vamos a centrar el formulario en base a toda nuestra pantalla. De la misma manera vamos a centrar el formulario de productos y vamos a ponerle en Start Position la opción Center Screen y vamos a ponerle un nombre para que no aparezca aquí la palabra Form 1. Le vamos a poner listado de productos. Bien, aquí estamos haciendo el diseño de nuestra interfaz de los dos formularios que vamos a utilizar. Voy a guardar una vez mi aplicación para que ya quede lista. Se va a llamar logueo, le damos guardar y ya se guardó toda la solución. Bien, ya tenemos entonces los dos formularios, el de productos y el de login. Lo que vamos a hacer entonces a continuación es validar que la información que el usuario introduzca en nombre de usuario y contraseña sea correcta y que ésta exista dentro de nuestra tabla dentro de la base de datos. Vamos a dar doble clic sobre el formulario y lo primero que vamos a hacer es eliminar ese texto. Ahorita no nos va a servir por el momento. Vamos a quitarle el My Close en el botón de OK o el botón de aceptar y vamos a importar desde la colección de System. Vamos a Data y vamos a poner SQL Client. Esto va a ser necesario para que nosotros podamos realizar la consulta a la base de datos, utilizar comandos SQL e instrucciones SQL para poder verificar que los datos que la persona introdujo son correctos. Vamos a crear también una variable llamada command que será de tipo SQL command. Vamos a crear también una variable llamada conexión que será de tipo SQL connection. Ok,
crearemos una variable más que será conexión string de tipo string, que es la que va a almacenar los datos de la cadena de conexión. Bien, ya tenemos estas tres variables que son indispensables para lo que vamos a realizar. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestra cadena de conexión, y esta la vamos a hacer dentro del load del formulario, es decir, se va a estar creando cada vez que se cargue este formulario, se va a estar creando la cadena de conexión. Otra opción sería crearla desde aquí y crear aquí nosotros nuestra cadena de conexión. Si lo hacemos después de haber declarado la variable, significa que al momento que la utilicemos ya tendrá la información necesaria. Es decir, ¿por qué? Porque estamos declarando la variable y le estamos de una vez asignando el valor. Creo que esta sería la opción más idónea para este ejemplo. Y la cadena de conexión más simple es la siguiente. Vamos a indicar primero el servidor. Si no saben cuál es su servidor, vayan a MySQL Server Management Studio y el nombre que aparezca aquí, ese es el servidor que ustedes tienen que indicar. El que está antes de la barra o la diagonal invertida, antes del slash. En este caso mi servidor es Miguel, así que voy a utilizarlo respetando las mayúsculas, luego punto y coma, y vamos a poner database, el cual va a ser igual a el nombre de mi base de datos, que el nombre de mi base de datos es login, punto y coma, y el modo de seguridad será en verdadero. Y después de haber definido entonces esta variable ya con los datos necesarios, vamos ahora sí, dentro del load vamos a instanciar nuestra variable conexión, la cual va a ser igual a new, a un nuevo elemento SQL connection, y dentro de este elemento vamos a poner nuestra cadena de conexión, que es connection string. Aquí estamos entonces definiendo nuestra conexión a la base de datos. Una vez hacemos esto, nosotros podemos crear, podemos abrir la base de datos, podemos cerrar la base de datos y ya poder empezar a utilizarla, realizar consultas, agregar información, actualizar información, eliminar información, que son las operaciones básicas que se hacen dentro de una base de datos. Para probarlo voy a meter dentro de un try la opción de aperturar la base de datos. Para eso voy a utilizar la variable SQL connection, que se llama conexión, y vamos a darle open. En caso de que sea correcto, quiero que aparezca un mensaje que diga conexión exitosa. Si la conexión .open, es decir, si la apertura a la base de datos tuviera algún error, se saltaría estas dos líneas y entraríamos al catch, que es el que controla los errores, y aquí voy a indicar otro mensaje que sería error de conexión. Si existe un error en esta primera línea, se va a saltar hasta el catch y entonces va a mostrarme este mensaje, que hay un error de conexión. En caso de que no exista el error de conexión, va a aperturar la base de datos y después va a mostrarme el mensaje conexión exitosa. Todas estas líneas de código se van a ejecutar en el load del formulario, es decir, cuando se cargue el formulario. Por lo cual, estos dos mensajes me van a aparecer incluso antes de que yo logre visualizar mi formulario, porque es cuando todavía se está cargando. Vamos a probarlo. Y ahí está, lo primero que me muestra es conexión exitosa, incluso antes de que yo pueda visualizar el formulario de login. Si hubiera existido un error en el logueo, me hubiese aparecido el mensaje error de conexión si no hubiera habido conexión exitosa. Bien, con eso ya tenemos entonces asegurado nuestra conexión, y ahora sí vamos a realizar nuestra consulta a nuestra base de datos para saber si existe realmente el usuario y si el usuario está registrado en nuestro sistema.
Para esto, antes de ello, vamos a crear de una vez en nuestra tabla de usuarios algunos usuarios de ejemplo. Nos vamos a ir a usuarios, clic derecho, editar filas, y vamos a poner el primer usuario, que se va a llamar admin, y va a tener el password 123456. Tendremos el usuario que se llame Miguel y el password va a ser México 81. Obviamente se espera que tengamos también una aplicación que me permita rellenar o agregar usuarios, pero tomemos en cuenta que el objetivo de este video tutorial es mostrar cómo hacer el login, cómo hacer la consulta y saber si el usuario está registrado o no. Tenemos entonces con dos usuarios, con eso más que suficiente. Vamos a cerrar la tabla y ahora sí vamos a proceder a realizar la consulta a la base de datos. Para ello voy a crear un procedimiento de tipo función, lo voy a llamar validación y me va a retornar un booleano, es decir, verdadero si la validación fue correcta y falso si la validación no es correcta. Y ese tiene que retornar un valor true o un valor false. Vamos a dejar ahorita el true para que nos deje marcar error al final del end function, pero después vamos a modificar. Bien, ¿qué vamos a hacer en esta función de validación? Lo primero que vamos a hacer es verificar que ambos cuadros de texto tengan información, tanto el username.text. Vamos a poner entonces la validación para username.textbox y para password textbox. Vamos entonces a crear un if y vamos a preguntar si username textbox podemos utilizar el maxlen si es igual a 0, es decir, si no tiene ningún valor, o también podríamos utilizar el clásico text igual a nada, como se sientan más cómodos. Y vamos a utilizar el AND porque también tenemos que preguntar si tenemos que verificar que ambos cuadros de texto estén con información. Si no están con información, entonces no vamos a realizar la validación. Vamos a agregar un else y vamos a indicar si no están vacíos. Si están vacíos, vamos a indicar que se retorna falso. En caso contrario, va a retornar verdadero. Eso podríamos dejarlo de esta manera, o incluso podemos cambiar los datos. Si el usuario es diferente a nada y el password es diferente a nada, significa que hay información en ambos cuadros de texto. Retornamos true. En caso contrario, retornamos false. Las dos formas son válidas, todo es cuestión de la lógica que queramos utilizar. Bien, hasta aquí entonces estamos ya definiendo la primera validación. Tenemos que verificar que haya información en ambos cuadros de texto. Si no hay información en ambos cuadros de texto, no se va a hacer ningún tipo de verificación en la base de datos. Bien, con esto vamos a terminar la primera parte de este video tutorial y próximamente estaremos viendo el complemento de este video, donde ya vamos a hacer la conexión a la base de datos y vamos a verificar que el usuario exista y que tanto su nombre de usuario como su contraseña o password sean correctos.